Ahora nos vamos con Fede Marcucci para hablar acerca de la actualización. A partir de hoy, 1.580 pesos cuesta el boleto del transporte urbano de pasajeros. Fede, ¿cómo estás? Buen mediodía con autoridades municipales. Buen mediodía, así es, hablamos ahora de lo que tiene que ver con la noticia que impactó en el día de hoy. Tiene que ver con el aumento en el boleto de colectivo, algo que no pasaba hace casi un año. Es una suba que ronda el 30%, y para conocer más detalles estamos trabajando aquí en el Palacio de los Leones junto a Rogelio Biasi, el jefe de gabinete municipal. Rogelio, buen mediodía. Buen mediodía, gracias. Bien, decía yo, casi un año que no aumentaba el boleto. ¿A qué se debe esta decisión? Entiendo que hay un estudio de costos también. Exactamente, hace 10 meses que estaba la tarifa congelada, que no se actualizaba, y se ha decidido desde el Ejecutivo Municipal, a partir del día de hoy, la tarifa plena, digamos, va, ahora te digo por qué aclaro esto, va a 1.580. Bueno, sí, se debe al estudio de costos, se debe fundamentalmente al contexto económico, a la suba de precios en general, pero en particular en el sector del transporte. Nosotros, vos sabés que tenemos desde el ente de la movilidad de Rosario, periódicamente publicamos un estudio de costos donde se determinan con todas las variables que influyen en el costo de un viaje, se determina el costo real de un viaje. Este costo en junio dio 1.746 pesos, por eso se actualizó la tarifa. Pero además se actualizó porque no tiene que ver además con el tema de la desfinanciación del sistema de transporte público del interior, porque Nación deja ya desde hace tiempo de enviar subsidios al interior para digamos, mantener o financiar el sistema. A eso justamente iba a ir. ¿Pudo haber algún reclamo más? Le imagino que la intención es que regresen un poco de esos fondos, aunque ya hace rato que no están presentes, ¿no? El municipio, desde que ocurrió esto, desde que a principios del 2024 se desfinanció desde parte de la Nación al sistema de transporte público solo del interior, porque no ocurre en el AMBA, el municipio asumió el costo económico de mantener el sistema de transporte público en la ciudad de Rosario e incluso mejorarlo, porque como sabes, se hizo una compra importante de colectivos para el sistema de transporte público de la ciudad, 130 colectivos 0 kilómetros se incorporaron al sistema, se están terminando de traer las últimas 5 unidades que faltan para eso, y se renovó el 25% de la flota. Esto es importantísimo, no solo para la calidad del servicio en tema de frecuencias y en tema de comodidad del pasajero, sino que es importantísimo para también la estructura de costos que tiene el sistema de transporte público. Dentro del sistema de transporte público, el costo, a medida que la unidad es más vieja, se rompe más, tiene un costo de mantenimiento mucho más grande, y entonces aumentan muchísimo los costes. Así que renovar la flota también mejora la eficiencia del sistema. Así que nosotros estamos además apostando por una renovación de la flota, con probablemente seguir incorporando colectivos 0 kilómetros hasta fin de año. Bien, usted explicaba ya por último que se mantuvo casi un año la tarifa a 1.200, bueno, esta nueva tarifa que está casi en 1.600. ¿Cuánto se puede llegar a mantener? ¿Cuánto es el panorama? Si no se descarta algún otro aumento antes de fin de año, ¿cómo lo están analizando? Bueno, esto hay que ver cómo evoluciona, pero como bien decís, hace 10 meses que teníamos la misma tarifa, no es demasiado probable que esta tarifa se vaya a ajustar a la brevedad, así que esa es la idea por lo menos que hay. Nosotros en el municipio somos muy cuidadosos, digamos, aumentar la tarifa es una decisión muy cuidadosa, aunque como te dije antes, hay un 32% de usuarios del transporte que pagan esta tarifa plena, pero hay que decir que hay casi un 70% de usuarios del transporte público que pagan una tarifa bonificada de una u otra manera, por ejemplo, en los esquemas municipales, provinciales, las tarifas sociales, etcétera. Así que cada vez que se piensa en la tarifa, obviamente se toma muy en cuenta siempre el bolsillo de los usuarios, teniendo en cuenta que hay muchos usuarios, repito, que no pagan esa tarifa, sino que pagan una tarifa bonificada. Nosotros desde la municipalidad, repito, comprometidos con el mantenimiento y la mejora del transporte público de la ciudad, así que vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos económicos del municipio para que esto ocurra. Muchas gracias. Gracias. Ahí escuchamos entonces al jefe de gabinete municipal haciendo referencia a esta noticia que se bien se ha conocido el viernes. Bueno, hoy termina de impactar un aumento cercano al 30% en la tarifa del boleto de colectivos. Bien, muchas gracias a ambos. Gracias, Fede, y seguimos con Guille con este tema.
Así es, para desmenuzar esta novedad que el municipio comunicó el viernes y que entró en vigencia en el día de hoy, lunes, primer lunes del mes de agosto. Ustedes saben que por ordenanza del Consejo, la Intendencia tiene facultad los meses impares de ajustar la tarifa de manera automática sin ir al recinto. Al Consejo Municipal, los más memoriosos deben recordar aquellas grandes batallas dialécticas donde la oposición le reclamaba al Ejecutivo de turno, a Hermes Wiener, a Miguel Lifschitz, a Mónica Fein, que antes de aumentar la tarifa mejorara el servicio público de transporte. En un contexto inflacionario, el Consejo resolvió que debía ser un tema más técnico que político y por eso en los meses impares la Intendencia tiene facultad de aumentar la tarifa. Al filo del vencimiento de ese plazo, en el mes de julio, mes impar, el municipio firmó la resolución a través de una decisión de la Secretaría de Movilidad y a partir de agosto entra en vigencia. Recién preguntaba Fede, ¿qué posibilidades hay de un ajuste adicional? Bueno, en septiembre vuelve a tener facultad la Intendencia de aumentar y en noviembre nuevamente. Ya hacia fin de año se debatirá en el presupuesto 2026 si tiene la facultad Hapkin en su último año de mandato, en su penúltimo año de mandato, de llevar adelante algún ajuste. ¿Por qué aumentó? Porque aumentó el combustible, porque aumentó el material rodante, es decir, el costo de la unidad nueva, porque aumentó el costo laboral de la parte de los choferes y porque hacía 10 meses que no aumentaba. Pero para el usuario del transporte urbano, el incremento de un día para el otro, del domingo al día de hoy, es un 31.5%. Es mucho, es fuerte. Después el INDEC hace un promedio de la inflación del mes y da 1.5, 1.8, 2%, pero mucha gente que está en casa se pregunta, ¿pero a mí me aumentó el boleto? 31.5 en un mes. Claro, es cierto que venía congelado, pero bueno, el impacto se va a sentir y mucho. Dice la municipalidad que no espera una caída de pasajeros de alrededor de 450.000 boletos diarios que se están vendiendo porque la tarifa estaba desfasada y ahora se ajusta un poco a los valores de la inflación. La oposición en el Consejo entiende que va a haber una merma y dan un dato que es una advertencia. Ojo con aplicaciones ilegales. Las aplicaciones ilegales de movilidad uno siempre le asocia a que cae la cantidad de pasajes en taxi. Ojo con el colectivo. Hoy por hoy se juntan 2, 3 personas que van al trabajo y contratan una aplicación ilegal, a lo mejor es más económico que subirse al colectivo. Vamos a repasar en placa cómo queda la tarifa para las distintas modalidades. La tarifa básica plana, recién contaba el jefe de gabinete Biasi, solo el 30% paga la tarifa plana, el resto tiene atributo SUBE, franquicia estudiantil, boleto educativo gratuito. Tarifa plana, 1.580, tarifa social SUBE, lo que recién les contaba, 711 pesos, pagan apenas el 45% de la tarifa, el 55% es subsidio del gobierno federal, es lo único que mantiene Nación de subsidio para el interior. Uso frecuente, esto es para quien lo usa más de una vez por día, probablemente entre 30 y 79 viajes, 1.264, casi el mismo valor que hasta ayer domingo. Y para aquellos que tienen un uso, digamos, muy frecuente, más de 80 viajes mensuales, ahí estamos hablando de 1.185. Impacto de Mi Bici tu Bici, que también se rige por la movilidad pública. El abono diario, 1.777 pesos con 50, el mensual, 17.775 y el abono anual, que lo congela, digamos, más allá de ajustes adicionales, casi 118.500 pesos, rige a partir del día de hoy por disposición de la Intendencia Municipal.